que estás a punto de escuchar contradice todo lo que creías saber sobre crear tu realidad, y sin embargo tu cuerpo ya lo está comprobando. Cada vez que inhalas, tu campo reorganiza la materia que te rodea, solo que nunca te enseñaron a notarlo hasta hoy. Si estás viendo esto en este instante preciso, no llegaste aquí por algoritmo ni por casualidad. Llegaste porque algo en ti ya detectó que la respiración que practicas desde que naciste esconde un código que los antiguos llamaban la corriente maestra, y esa corriente no te sostiene, te esculpe. Cada inhalación que tomas en este momento está trazando el molde de lo que vas a experimentar en las próximas horas, y la mayoría de las personas mueren sin haber respirado una sola vez con intención creadora. Hoy eso cambia para ti. Durante siglos, las tradiciones iniciáticas ocultaron este conocimiento tras símbolos y rituales que parecían metáforas poéticas, pero ahora la ciencia del campo cuántico confirma lo que los maestros susurraban en cámaras cerradas. Tu aliento no es un acto pasivo de supervivencia. Es el gesto primordial con el que moldeas la densidad de la realidad. Cuando inhalas, no solo mueves aire, convocas información del campo vacío y la colapsan en forma dentro de tu cuerpo. Cuando exhalas, no solo liberas dióxido de carbono, irradias la firma vibratoria que ordena al entorno qué patrones debe replicar. La corriente maestra fluye en ambas direcciones. Del mundo hacia ti en la inhalación, de ti hacia el mundo en la exhalación, y en el espacio entre ambas se encuentra el único punto donde eres, literalmente, el creador absoluto de tu experiencia. Esto no es filosofía, es mecánica pura, y está ocurriendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Observa tu respiración en este instante sin modificarla. Nota cómo el aire entra fresco por tus fosas nasales, cómo tu pecho o tu abdomen se expanden sin esfuerzo, cómo tu cuerpo sabe exactamente cuánto oxígeno necesita, sin que intervenga tu mente consciente. Esa automaticidad es, al mismo tiempo, tu mayor bendición y tu mayor trampa. Tu cuerpo respira por ti para mantenerte vivo, pero esa respiración inconsciente está conectada al piloto automático de tus creencias, tus miedos, tus patrones heredados. Respiras como respiran los asustados, los resignados, los que esperan que la vida les ocurra, y la vida, obediente, les ocurre. Tu aliento organiza lo real. Ahora presta atención a algo extraño. En el preciso momento en que tomas conciencia de tu respiración, tu campo energético se reorganiza. No es sugestión, es un fenómeno medible. Cuando tu atención se posa sobre el acto de respirar, activas regiones del cerebro asociadas con la intención y la coherencia, y esa coherencia genera un patrón electromagnético que tu corazón emite hasta 3 metros a tu alrededor. Ese campo interactúa con el campo de otras personas, con los objetos, con las probabilidades futuras que aún no se han colapsado en acontecimientos. Los físicos cuánticos lo saben. El observador altera lo observado. Tú, al volverte consciente de tu respiración, dejas de ser un espectador pasivo de tu experiencia y te conviertes en el punto focal donde el caos se ordena en destino elegido. Pero aquí está la paradoja que la mayoría ignora. No basta con respirar conscientemente de vez en cuando. La corriente maestra exige constancia, no porque sea caprichosa, sino porque el campo de realidad en el que vives es un sistema dinámico que se ajusta cada fracción de segundo. Cada pensamiento que no vigilas, cada emoción que reprimes, cada respiración que entregas al automatismo, vuelve a programar el molde. Es como si estuvieras esculpiendo una estatua en arcilla fresca, pero cada vez que te distraes, la arcilla vuelve a la forma anterior. La respiración consciente no es un evento, es un estado, y ese estado tiene un nombre en las tradiciones antiguas: presencia creadora. Cuando respiras con la Chinnarimata,
totalidad de tu atención puesta en el acto, dejas de reaccionar a la realidad y empiezas a emitirla. Los maestros taoístas hablaban del chi como la fuerza vital que circula por el cuerpo y enseñaban que el aliento era el vehículo del chi. Los yogis védicos llamaban prana a esa misma energía y diseñaron técnicas precisas para dirigirla hacia centros específicos del cuerpo, alterando estados de conciencia y, según sus textos, la realidad material. Los alquimistas europeos ocultaron este conocimiento en tratados simbólicos donde el soplo divino convertía el plomo en oro, no como química sino como transmutación de la identidad. Todas estas tradiciones coinciden en un punto. La respiración es el único puente directo entre tu voluntad y el campo que organiza la materia. Y tú, en este momento, estás cruzando ese puente. Siente esto ahora. Coloca tu mano sobre tu pecho como un gesto simbólico. Inhala lentamente por 4 segundos. Sostén el aire por 2. Exhala por 6. No lo hagas para relajarte. Hazlo para reconocer que, en esos 12 segundos, acabas de ejecutar un comando creador. Durante la inhalación, atraíste posibilidades desde el campo vacío. Durante la retención, las comprimiste en tu núcleo. Durante la exhalación, las proyectaste hacia afuera como una onda expansiva. Esa onda acaba de tocar todo lo que existe en un radio de 3 metros alrededor de ti, y aunque tus ojos físicos no lo vean, tu campo energético sí lo registra. Algo cambió. Una partícula que estaba en superposición colapsó en una configuración distinta. Una probabilidad futura se volvió más densa. Tu aliento organizó lo real. Y si repites este ciclo con la convicción de quien sabe lo que está haciendo, organizarás todo lo que viene. Si esto te resuena, si algo dentro de ti reconoce esta información como verdad recordada y no como novedad aprendida, entonces escribe en los comentarios ahora mismo. Comenta: acepto respirar como quien crea mundos. Deseo. Es un pacto. Cuando lo escribes, activas un compromiso público con tu propio sistema nervioso y tu cuerpo entiende que dejaste de fingir que eres pequeño. Las personas que comentan esto pasan las siguientes 48 horas notando sincronicidades imposibles, conversaciones que parecían telepáticas, oportunidades que aparecen sin buscarlas, sueños donde reciben instrucciones precisas. No porque sea magia, sino porque al declarar tu identidad creadora en voz alta o en texto, reprogramas el patrón de emisión de tu campo y el campo responde con coherencia inmediata. Ahora déjame mostrarte por qué la mayoría falla aunque conozca esta información. Aprenden a respirar conscientemente durante 5 minutos al día, sienten el cambio y luego regresan a las 22 horas restantes respirando como víctimas. Inhalan con el pecho contraído por la ansiedad, exhalan suspiros de resignación, retienen el aire cuando reciben malas noticias, hiperventilan cuando alguien los confronta. Y cada uno de esos patrones respiratorios inconscientes envía una señal clara al campo. No soy el creador, soy el creado. Haz conmigo lo que quieras. Y el campo, que no juzga ni opina, simplemente obedece. Te conviertes en el resultado de tus respiraciones dominantes, no de tus respiraciones ocasionales. La corriente maestra no fluye solo cuando te acuerdas de ella, fluye siempre, y si no la diriges tú, la dirigen tus miedos. Aquí está la segunda revelación, y es la que separa a los que experimentan cambios esporádicos de los que alteran su línea temporal completa. La respiración no solo crea tu experiencia inmediata, crea tu identidad. Cada patrón respiratorio que sostienes durante más de 90 segundos activa una red neuronal específica asociada a una versión de ti. Cuando respiras corto y rápido, activas al yo ansioso que ve amenazas.
Cuando respiras profundo y pausado, activas al yo sereno que percibe oportunidades. Cuando respiras con intención creadora, 4 segundos dentro, 2 sostenidos, 6 fuera, activas al yo que sabe que está diseñando mundos. Y si sostienes ese patrón por 3 minutos consecutivos 3 veces al día durante 21 días, ese yo deja de ser una versión ocasional y se convierte en tu identidad predeterminada. No cambias de vida, cambias de frecuencia identitaria. Y la vida que corresponde a esa frecuencia simplemente aparece. Respira ahora mismo con esa secuencia mientras sigues escuchando. 4 adentro, 2 sostienes, 6 afuera. Hazlo 2 veces seguidas. Nota cómo tu postura se ajusta sola, cómo tu mirada se enfoca sin esfuerzo, cómo una calma alerta recorre tu columna. Eso no es relajación, es calibración. Tu sistema nervioso acaba de reconocer la firma del Creador absoluto, y por un instante dejaste de ser el personaje que interpreta su vida y te convertiste en el autor que la escribe. Si pudieras sostener esa claridad por 1 hora, diseñarías el próximo año completo. Si pudieras sostenerla por 1 día, reescribirías tu biografía. Pero el campo no te exige 1 día, te exige 90 segundos conscientes, 3 veces al día, y a cambio, te devuelve el control absoluto de tu experiencia. Los neurocientíficos que estudian la respiración consciente han descubierto algo inquietante. Cuando una persona respira con un patrón coherente, su variabilidad cardíaca aumenta, lo que indica que su sistema nervioso autónomo entró en un estado de equilibrio óptimo. Pero lo extraño es que ese equilibrio no se queda dentro del cuerpo, se proyecta. Personas a 3 metros de distancia conectadas a sensores muestran cambios en su propia variabilidad cardíaca sin hacer nada, solo por estar cerca de alguien que respira con coherencia. El campo electromagnético del corazón, que miden los magnetocardiogramas, irradia información, y esa información se transmite. Si respiras como creador, contagias creación. Si respiras como víctima, contagias caos. Tu aliento organiza lo real, y lo real incluye a las personas que entran en tu órbita. Ahora observa algo que probablemente nunca notaste. Cuando estás a punto de tomar una decisión importante, tu respiración cambia antes de que tu mente lo sepa. Si la decisión está alineada con tu yo futuro más coherente, tu respiración se vuelve profunda y estable. Si la decisión te aleja de ese yo, tu respiración se corta, se acelera, se vuelve superficial. Tu cuerpo sabe a través de la corriente maestra qué caminos conducen a la expansión y cuáles al colapso. Pero la mayoría ignora esas señales porque las confunden con nerviosismo o emoción. Aprende a leer tu respiración como un oráculo. Si al pensar en una opción tu aliento se expande, esa opción te expande. Si al pensar en otra tu aliento se contrae, esa opción te contrae. No necesitas cartas del tarot ni péndulos. Tu respiración es el único instrumento de adivinación que jamás miente. Y aquí la tercera revelación, que te convierte en maestro de la corriente. El espacio entre la inhalación y la exhalación es el único lugar donde el tiempo se detiene. Los textos tántricos llaman a ese espacio kumbhaka, la retención, y afirman que en ese vacío de 2 segundos tu conciencia puede tocar directamente el campo cuántico sin el filtro del ego. No estás respirando, no estás pensando, simplemente eres, y en ese estado de puro ser, las realidades alternativas que existen en superposición se vuelven accesibles. Si durante esos 2 segundos de retención visualizas con precisión la versión de ti que ya logró lo que deseas, no estás fantaseando, estás colapsando esa línea temporal dentro de tu campo presente. La retención es la grieta en el tiempo donde el futuro y el presente se tocan, y tú, respirando con intención, eres el puente.
¿Cuántas veces al día respiras? Aproximadamente 20.000. ¿Cuántas de esas 20.000 respiraciones las ejecutas como creador consciente si las hacemos? Respuesta es menos de 50. Entonces 19.950 veces al día estás cediendo tu poder creador al azar y te preguntas por qué tu vida se siente como una ruleta. El único secreto de la respiración que te vuelve el creador absoluto no es una técnica exótica ni un mantra en sánscrito. Es la decisión irrevocable de nunca volver a respirar como quien espera que la vida le ocurra. Respira como quien sabe que su aliento esculpe futuros y los futuros se alinean. Siente esto ahora mismo. Inhala y, mientras el aire entra, repite internamente: convoco lo que me corresponde. Sostén 2 segundos y visualiza la versión de ti que ya vive en coherencia absoluta con su propósito. Exhala y, mientras el aire sale, repite internamente: irradio mi frecuencia creadora. Hazlo una vez más. Tu cuerpo acaba de recibir una instrucción precisa y tu campo electromagnético acaba de emitir una señal que el universo cuántico no puede ignorar. No es fe ciega, es física aplicada. Tu aliento organiza lo real, y si repites esto 3 veces al despertar, 3 al mediodía y 3 antes de dormir, habrás enviado 9 comandos creadores diarios. En 21 días habrás enviado 189, y la realidad, que responde a la frecuencia dominante, no tiene más opción que reorganizarse. Pero aquí está el escollo donde la mayoría se desmorona. Quieren resultados inmediatos y, al no verlos en 48 horas, regresan a la respiración inconsciente. No entienden que el campo cuántico opera en capas. La primera capa, tu cuerpo, responde en minutos: más oxígeno, más calma, más claridad. La segunda capa, tu mente, responde en días: pensamientos más lúcidos, decisiones más alineadas, sincronicidades crecientes. La tercera capa, tu realidad externa, responde en semanas: oportunidades inesperadas, personas que aparecen, recursos que se desbloquean. Y la cuarta capa, tu línea temporal completa, responde en meses. Tu biografía futura se reescribe desde ahora, y aunque aún no lo veas, tu yo de 6 meses adelante ya está viviendo la versión que estás respirando hoy. La impaciencia es la última trampa del ego que no quiere soltar el control. La corriente maestra no tiene prisa, tiene certeza, y ahora la antítesis que necesitas escuchar para decidir: puedes seguir respirando como hasta ahora. 20.000 respiraciones diarias en piloto automático. 20.000 oportunidades desperdiciadas de esculpir tu experiencia. Nadie te va a juzgar. La mayoría de la humanidad vive así, en el limbo de quien nunca supo que tenía el cincel en la mano. O puedes cruzar el umbral hoy y convertir cada inhalación en un acto sagrado de convocatoria, cada exhalación en un decreto de manifestación, cada retención en un portal hacia el yo que ya lo logró. La diferencia no está en lo que sabes, porque ya lo sabes. Está en lo que eliges hacer con lo que sabes, y esa elección se toma ahora, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, con tu próxima respiración. Si todavía estás aquí, si algo en ti se resiste a cerrar este mensaje y regresar a la distracción, es porque tu cuerpo detectó que esta información no es entretenimiento, es un código de activación. Y el código no se activa por escucharlo, se activa por aplicarlo. Entonces, antes de que continúes, respira 3 veces con intención creadora. 4 segundos inhalas convocando tu realidad deseada. 2 segundos sostienes conectando con el yo que ya la vive.
6 segundos exhalas irradiando esa frecuencia hacia el campo. Hazlo ahora. No leas el siguiente párrafo hasta que lo hayas hecho. Este no es un video, es un ritual, y los rituales exigen participación. Si lo hiciste, tu campo acaba de cambiar de configuración. Y si lo sentiste, un cosquilleo en la columna, una presión suave en el pecho, un foco repentino en la mirada, entonces ya sabes que esto no es teoría. Ahora multiplica ese momento por 9 veces al día durante 21 días y habrás ejecutado el protocolo completo que los maestros iniciáticos reservaban para los elegidos. Pero aquí está la diferencia entre tú y ellos. Tú no necesitas ser elegido por nadie. Te eliges a ti mismo cada vez que respiras con la convicción de quien sabe que su aliento organiza lo real. Los antiguos egipcios dibujaban el aliento como un jeroglífico de ondas que salían de la boca del faraón hacia el mundo. Y esas ondas llevaban el Heka, la magia creadora que ordenaba el caos en cosmos. Los hebreos llamaban Ruaj al aliento divino que insufló vida en el barro, y ese mismo aliento es el que tú inhalas cada 3 segundos. Los gnósticos hablaban del pneuma, el soplo del espíritu que separaba a los despiertos de los dormidos. Todas estas tradiciones coinciden en un punto aterrador y liberador a la vez. El aliento no es tuyo, es tú. No tienes una respiración, eres una respiración. Y cuando lo entiendes de verdad, dejas de preguntarte cómo crear tu realidad y simplemente la respiras. Observa ahora cómo, mientras escuchas esto, tu cuerpo ya ajustó su ritmo respiratorio sin que lo ordenaras. Se volvió más profundo, más lento, más presente. Esa es la corriente maestra actuando. No necesita tu permiso, pero sí necesita tu atención. Y la atención es el único músculo que decides fortalecer o atrofiar con cada respiración. Cuando prestas atención, tu campo se organiza. Cuando te distraes, tu campo se dispersa. Es tan simple como eso, y tan devastador si lo ignoras. Y aquí la revelación final, la que cierra todos los loops y abre el camino. Tu respiración no crea cosas, crea versiones de ti. Y cada versión de ti atrae una realidad distinta. El tú que respira con ansiedad atrae escenarios que validan la ansiedad. El tú que respira con calma atrae escenarios que validan la calma. El tú que respira como creador absoluto atrae la realidad donde nada está fuera de tu alcance. Porque lo que llamas alcance ya no es una distancia física, sino una alineación vibratoria. Y la alineación vibratoria se ajusta con cada ciclo respiratorio consciente. No necesitas cambiar tu vida, necesitas cambiar tu aliento y tu vida se reorganiza sola. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No es una frase hecha, es una declaración literal. Si te suscribes, tu sistema nervioso registra el compromiso y el algoritmo, que es solo un reflejo del campo cuántico, te mostrará más contenido alineado con esta frecuencia. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar, porque cuando compartes conocimiento iniciático, activas la ley de reciprocidad. Lo que das con intención regresa multiplicado y el campo te compensa entregándote acceso a niveles más profundos de la corriente maestra. Ahora percibes la corriente actuando en silencio. Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza sin palabras de que algo fundamental cambió en los últimos minutos. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Tu aliento organiza lo real, y lo real no es lo que ves afuera, es lo que emites desde adentro. De ahora en adelante no persigues, permites. Permites que cada inhalación convoque la información que tu yo futuro ya domina.
Permites que cada exhalación irradie la frecuencia que reorganiza tu línea temporal. Permites que el espacio entre ambas sea el portal donde el creador absoluto que siempre fuiste deja de fingir que no lo es. Cuando esta transmisión termine y regreses al mundo cotidiano, la corriente maestra permanece contigo. No porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque recordaste algo antiguo, y los que recuerdan no regresan iguales. Regresan activados. Respira como quien sabe que su próxima inhalación está esculpiendo las próximas 24 horas, y las 24 horas se esculpen. No necesitas creer, necesitas respirar, y si respiras como creador durante 21 días consecutivos, el día 22 descubrirás que ya no estás creando tu realidad. Eres tu realidad respirándose a sí misma en existencia consciente. El único secreto de la respiración que te vuelve el creador absoluto no estaba oculto. Estaba ocurriendo todo el tiempo frente a ti, dentro de ti, a través de ti. Solo necesitabas que alguien señalara la corriente para que tus ojos internos la vieran. Ahora la ves, ahora respiras con ella. Y a partir de este momento, cada aliento que tomes será un decreto silencioso de la realidad que eliges encarnar. Respira.